lo tienes en español no importa, ¿vale? Vienes aquí a Go To y le das a... En español sería configuración personalizada. Yo sugiero que tengas solamente esta estrellita de Next Day Open o configuración del día siguiente a las 9:30. Bueno, para el Nasdaq, ¿no? ¿O tú qué operas? Sí, sí, estoy haciéndolo todo con nada, Ok. pues igual que tú. Sí, creo que lo tengo configurado como tú y todo. Sí, Vale. me lo he ido. Ah, me lo tengo 9, el 9 me lo tengo puesto. Y es Ah, verdad que debería de verlo un poquito más tarde, porque muchas veces me. te apresuras. Sí, Ah, normal. vale, pero nada, lo modifico. 9:30 y luego activa cualquiera. No actives este porque si activas este de acá, literal te van a aparecer los tres. Activa cualquiera que sea específico y le pones a Vale. las 12. Entonces, de esa manera, cuando tú vienes aquí a GoTo, te aparecen los dos horarios. Uno te lleva al día siguiente a las 9:30 y el otro te lleva al día siguiente a las 12. ¿Sí me entiendes? Sí, es verdad que a mí me salen como. Vale, no sé si se puede. 12, pero que más o menos lo tengo todo medio. Cada vez que tengo una duda, pues me voy a un tutorial tuyo y lo aprendo. Ah, buenísimo. Sí, por cierto. Cuando tú tengas una duda, siempre dímela en WhatsApp porque de repente me puede servir para algún video tutorial adicional, ¿sabes? Vale. Como tú recién estás aprendiendo a usar la plataforma, o sea, yo les pregunto esto a los que ya saben usarla y pues ya la dominan, ya no tienen como que... Pero en tu caso, a medida que tú quieras hacer algo, me dices y ya yo tengo una idea también de contenido. No, la aplicación, la verdad que es súper intuitiva. O sea, como prácticamente como TradingView, no tiene mucha historia y es que es la caña. Pero es verdad o sea, con lo que te comentaba, los niveles diarios y todo eso, es como que los sé muy bien. Luego cuando le doy, reacciona todo donde yo he dicho, se pasa exactamente todo como yo creo que va a pasar, pero Ujú. cuando me meto en un minuto, no sé No te preocupes. no, Quiero, no sé cómo usarlo. o sea, la solución a eso es que tú te acostumbres a la acción de precio que hay en la temporalidad en la que operas. ¿En qué temporalidad estás intentando meter las operaciones? ¿Un minuto, 2 minutos? Estoy usando todo como tú dices yo, pero diario, una hora y a veces un minuto, dos, depende, Ok, pero así. ok, vamos a hacer entonces un backtesting de 1 minuto porque si tú no conoces cómo se mueve el precio en 1 minuto, estás adivinando. ¿Me entiendes? Ya. Entonces por eso te sientes confundida, por eso sientes que no avanzas, porque miras el gráfico y dices, coño, ¿y esto para dónde va? ¿Me entiendes? Si lo estoy Yo haciendo sé que todo tú como... condicionas las velas de una hora por eso, pero no sé darle ese uso. O sea, yo te voy a condicionar la vela de una hora y tiene todo el sentido, pero una vez que llego, digo, no sé. Y me estoy viendo tus mentorías donde lo haces un montón y tiene todo el sentido. Y además que pasa todo como tú dices, pero yo ahí todavía no llego. Ok, no te preocupes. Mira, te decía que tengas esos horarios configurados porque lo primero que hay que hacer es irnos al día siguiente, al mediodía, hora Nueva York, ¿no? Para eso vas a tener esto también configurado en Nueva York. Todo lo tengo así, sí, sí. Luego, lo que es importante es que tengas un indicador. No sé si ya lo hayas configurado, pero Sí, este sí, yo indicador se llama Custom Session Indicator. te lo tengo todo puesto como tú lo tienes puesto, con la misma hora, todo igual. O Vale, sea, lo perfecto. estoy haciendo tal cual, he ido adelantando por eso, viendo tus vídeos, cómo lo configuraba y todo eso. Ok, genial, estupendo. Lo que voy a hacer yo aquí es solamente ponerme un gráfico, ¿vale? Me voy a poner un gráfico y hay que estudiar la acción de precios solo en 1 minuto. Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer este ejercicio, yo tomaba fotos a cada día, cada día, cada día. Tengo una carpeta de 300 fotos, ya te digo, ¿vale? No, no son 300 porque realmente el año tiene como 200 y pico días operativos, pero yo tengo varias fotos porque hice, digamos, tomé fotos a muchos días de distintos años. ¿Y cómo lo hice? Hay herramientas que tú puedes utilizar. A este ejercicio yo lo llamo el ejercicio de búsqueda de modelos de entrada. El ejercicio de búsqueda de modelos de entrada es que tú encuentres una especie de patrón o encuentres algún tipo de característica similar entre los 4 periodos. Yo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir solamente mirando sin marcar nada?
que yo hubiera podido, mejor dicho, proteger el mínimo del primer periodo y meter compra. O sea, solamente viendo eso, porque cuando tú vas a buscar un modelo de entrada, acóplate al movimiento que ves. O sea, si ves que subió, pues busca una compra, ¿no? Si yo veo que es literalmente el precio subió acá, no me voy a poner a buscar venta, ¿me entiendes? Ya, ¿por qué? Porque si ya de por sí en la vida real tocamos stop loss, o sea, sería innecesario hacer un backtesting para buscar stop loss adrede, no tiene sentido. Si vemos que acá el precio no me rompió el mínimo del primer periodo rojito, entonces yo puedo decir, ok, entonces yo puedo proteger el mínimo de ese primer periodo. Entonces esto tú lo anotas. ¿Por qué? Porque tú primero haces no un repaso, sino una primera pasada, ¿vale? Como cuando vas a pintar una pared y pasas una primera mano, ¿no? Esa primera mano es solo revisar una temporalidad. La segunda mano, que es la mano definitiva, o a veces tiras hasta tres manos, ¿eh? Pero la segunda mano ya es la que tú vas a estudiar con dos gráficos, o sea, el de un minuto a la izquierda y el de una hora a la derecha. ¿Para qué? Para que tú entiendas en qué contextos es que tú puedes, por ejemplo, proteger el mínimo de este primer periodo. Entonces, acá vienen o acá surgen como algunos detalles. Los detalles surgen a partir de herramientas que tú puedes utilizar, como por ejemplo una línea vertical en las velas horarias. Si tú te pones líneas verticales a las 10, a las 11, a las 12, a las 9, te van a salir los máximos y los mínimos de las velas horarias. Yo acá si me marco, mira, si me marco la línea vertical de la vela de las 10, yo me voy a dar cuenta que en estos 10 minutos iniciales se me forma un mínimo. Entonces, si yo acá tengo un mínimo, eso quiere decir que yo hubiera podido comprar, proteger ese mínimo, ¿a favor de qué? A favor de que la vela de las 10 expanda. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si esto es así, repito, en la segunda mano, o sea, en la segunda fase del ejercicio, cuando tú te pones dos gráficos, la primera pregunta es, ¿en qué contextos puedo hacer esto? Porque tú vas a poder colocar operaciones protegiendo el mínimo de una vela de una hora que se está formando apenas. ¿Me entiendes? O sea, no es que espero que termine la vela para recién proteger su mínimo, no. Aquí ya recién se está formando y yo descubro esto gracias a dividir 20-40, 20-40 los periodos de tiempo. Entonces, no te olvides, los periodos de 40 minutos son expansivos. Entonces, lo que tú buscas en los periodos es que la vela expanda, que se desarrolle. Eso es lo que tú buscas en esos periodos de 40 minutos. No siempre va a suceder, pero ese tiene que ser tu objetivo. Y si no sucede, y si el precio se queda ahí consolidado, pues, repito, con backtesting y viendo la acción de precio de los días en los que no expande, ya tú tienes como un primer input. Ojo, no tienes que reconocerlo de manera consciente. Muchas de las cosas que tú operes en el futuro las vas a operar de manera inconsciente o por inercia o porque ya las has visto. Así es como tu mente va a reaccionar. Todas las personas empezamos, valga la redundancia, con una estrategia, con un sistema, con un 1, 2, 3. O sea, busca una ruptura, espera que se forme un fair value gap, entra en el fair value, ¿me entiendes? Es como ese 1, 2, 3. Pero eventualmente eso deja de funcionar. Cuando deja de funcionar es que entra mi criterio. O sea, yo enseño a personas que quieren aprender a pensar, que quieren aprender a leer. ¿Sí me entiendes? Y utilizo todas las herramientas que yo capturé de mi mentor para traducir lo que el gráfico te está diciendo. Y además les brindo estos detallitos que con la experiencia que tengo de tantos años me pude dar cuenta. Ah, mira, si tengo un mínimo de una vela de una hora, entonces yo puedo meter una compra, proteger ese mínimo y operar a favor de una idea, pero que es contextual, que surge o tú asumes esa idea de forma contextual. ¿Por qué? Porque tienes inputs en otras temporalidades, no es solamente porque lo estás mirando en un minuto. Entonces, en sencillito, si yo quiero dar una primera mano, yo digo, líneas verticales como primera herramienta, como primer filtro. Segunda herramienta, los máximos y los mínimos de los mismos periodos. ¿A qué me refiero con los máximos y los mínimos de los mismos periodos? Cuando se forma este mínimo, se genera el movimiento alcista y el precio comienza a caer, tú inmediatamente, si ya estás por aquí, por esta parte del tiempo o del espacio, tú dices, bueno, yo veo que acá este mínimo no rompió el mínimo anterior. Por lo tanto, si este es el mínimo de ese periodo azul y no se rompe, el precio va a empezar a subir o va a seguir subiendo.
Entonces, dentro Vale. de un periodo tú también llegas a esa conjetura. Es una conjetura inicialmente, pero se deja de ser, se disipa la idea de conjetura cuando tú miras esto que se repite muchas veces. Entonces ya no es que ya no es solamente una conjetura, sino que ya está corroborado que como se repite, tú lo puedes utilizar en algunos contextos, repito, en algunos contextos. Entonces, cuando tú ves que ya tienes un mínimo del periodo, ya no estamos hablando del mínimo de la vela de una hora, estamos hablando del mínimo del periodo azul. Entonces, si el periodo azul termina y tú tienes al precio todavía por acá, entonces tú ponte a pensar. Yo hablo en el módulo de teoría, no sé si haya llegado allí, pero yo Sí, lo... bueno, me lo he visto, me he visto todo lo que me dijiste, lo que pasa que no, de algunas cosas sí que me acordaré y de otras no, pero me he visto todo lo que me dijiste. Genial, genial. Hay un módulo que es el módulo de teoría, lógicamente, que, en el que yo hablo acerca de los rangos de contraste. Y creo que en la primera clase te lo dije, y si no te lo dije, te lo digo ahora. Hay tres reglas que tienes que seguir. Tienes que definir tu rango, comprar en descuento, vender en premium y definir tu punto de entrada. O sea, con esas cosas ya tienes todo. No hay más. Entonces, si yo quiero aquí, o sea, mejor dicho, te lo voy a marcar. Si yo tengo el precio allí en el tercer periodo, ¿vale? En el tercer periodo. Y esto no siempre pasa en el tercer periodo, porque hay que tenerle cuidado al tercer periodo y lo vas a backtestear y te vas a dar cuenta. Pero si yo tengo el precio aquí y yo tengo... Un segundo. Yo me marco una matriz, un Fibonacci, la mitad, premium descuento, ¿vale? Si yo tengo el precio acá y yo compro, fíjate lo relevante que es que tú setees una operación en compra en un área de descuento, siempre y cuando tengas un rango, porque las matrices son subjetivas. Solo te dicen dónde está el precio, nada más. No te dicen a dónde va a ir, ¿vale? Pero los rangos igual, ¿qué rango uso? El ¿Uso el rango, rango diario? ¿Uso el rango de una hora? ¿Uso el rango del periodo? Entonces, que supongo que ya lo iré viendo y también dependerá mucho de cada escenario, pero yo muchas veces tengo como súper claro, vale, estamos en premium, y luego lo miro en una hora y digo yo, bueno, pero es que ha habido como otro impulso, entonces, las matrices son subjetivas. Si tú te mm, trazas una matriz de este mínimo a este máximo, tu premio ni descuento, más o menos ahí, ¿no? Si tú te trazas una matriz de este mínimo a este máximo, la mitad está más o menos por acá. Entonces son subjetivas porque tú, a tu criterio, decides de dónde marcarlas. Tú le puedes dar un toquecito como una especie de condimento. ¿A qué me refiero? A que si lo que tú quieres es, por ejemplo, establecer un rango semanal y ver dónde está el precio dentro de ese rango semanal, tú tomas el mínimo de la semana anterior, el máximo de la semana anterior, ¿me entiendes? O tomas el máximo de la semana anterior y el mínimo de la semana actual, ¿me entiendes? O sí. tomas el mínimo mensual, o si estás en un minuto, tomas el mínimo del día de ayer con el máximo de hoy o con el mismo máximo de ayer, si es que el precio todavía no ha roto ninguno de los niveles. Pero repito, al final estas cualidades, esto que te estoy mencionando ya es netamente como el toque tuyo. ¿Me entiendes? Es como tu criterio. Si yo te digo, no, siempre trázate la matriz desde el mínimo de la vela de las 9 de la mañana hasta al final, Eso no funciona, sí, eso es, a- ya. al final, o sea, yo te puedo decir en este momento cómo yo me trazo las matrices y cuando tú lo intentes hacer, lo que te va a suceder es que tú vas a ponerte a pensar cómo se las trazaría Ángel, ¿me entiendes? Y yo no quiero que tú digas cómo se las trazaría Ángel. Tú, o sea, yo en este caso, a ver, muy simple. ¿Qué toquecitos puntuales puedo mencionar? Si yo tengo el precio acá, entonces tu pregunta sería, wow, pero ok, sé que tengo que trazar una matriz, poner el Fibonacci, ¿no? Premio en descuento, pero ¿de dónde a dónde lo hago? Un punto de anclaje que definitivamente no deberías ni dudar es que si tú tienes al precio acá, ¿vale? Perdona. Vuelvo.
Un punto de anclaje que tú ni siquiera deberías de dudar es este máximo. Porque para que el precio esté aquí, ha tenido que caer de un punto más alto. Y vas a tomarlo, al menos en ese contexto, del punto más alto. Por eso mismo yo la matriz cuando la marqué desde acá. ¿Te acuerdas? Cuando la puse. Eso ya lo hago yo de forma automática. Pero aquí lo que estoy haciendo es aterrizar el porqué. Repito, si tienes al precio aquí, o sea, si el precio está abajo, pues si ha caído, porque pues hay algo arriba, ¿no? Entonces eso no lo voy a dudar. Tengo que venir aquí al máximo más alto, ¡pum! La segunda pregunta es ¿hasta dónde iría? Y acá yo tengo varias opciones. Tengo el mínimo del periodo azul, tengo el mínimo de la vela de las 10, que también es el mínimo de Vademecum hasta ahora. Porque es el mínimo de los dos periodos actuales. ¿Me explico? Entonces, tienes opciones. Si te vas, no, voy a usar este mínimo. La pregunta es, ¿por qué usarías ese mínimo? Pero si tú tienes una respuesta, es válido. Vale. Y mientras tengas una respuesta, es válido. Si tú no sabes por qué te iría hasta ahí, no lo hagas. A mí, ¿qué se me ocurriría? Si yo me pongo una línea vertical a las 9:30, hora Nueva York, yo podría llevar mi matriz PDR a ese mínimo. ¿Por qué? Porque es el mínimo de la sesión. ¿Me entiendes? Pero ya no lo llevo hacia otro mínimo porque ya no me importa, o sea, no me importa lo que pase antes de las 9:30 en el sentido de que yo quiero utilizar la información actual y unirla a la anterior, no priorizar específica, digamos, sí, no priorizar la anterior porque quiero saber qué es lo que a mí me va a permitir tomar una operación de corto plazo. Y lo que a mí me va a permitir tomar una operación de corto plazo es que tengo el precio en descuento, que tengo puntos de protección, como por ejemplo el mínimo del periodo azul, el mínimo del primer periodo, el mínimo de la vela de una hora o el mínimo de la misma sesión actual, que empieza a las 9:30. Con esto no estoy diciendo que la información antes de las 9:30 no sea útil, pero ya tienes puntos de protección y anclaje, porque básicamente allí están anclada la herramienta, ¿me entiendes? Entonces, ya está. Yo creo que con eso estamos bien. Sí, vale. Ok. Si tú tienes aquí el precio en descuento, repito, tú vas a estudiar este día y los días siguientes, ¿no? Ahorita voy a irme al otro día. Pero eso quiere decir que yo acá hubiera podido meter una operación. Entonces tú empiezas a backtestear, repito. Bueno, vas a meter la operación allí. Definiste el rango, que es el máximo al mínimo, el que hayas elegido. Estás en descuento. Ok, perfecto, vas a comprar en descuento. ¿Cuál sería el punto de entrada? Solamente falta definir el punto de entrada. ¿Cuál sería tu punto de entrada? Ok. Yo digo en la mentoría de entrega de precio que los límites de los desequilibrios son puntos de entrada. Entonces tú, cuando ves que el precio subió un poquito, regresa, ¡pam! Ahí metes la operación. ¿No? Proteges acá, vas hasta ahí. Todavía no te enfoques en el ratio. No te tiene que dar un 1:2 para que tú apruebes que es una buena operación. ¿Me entiendes? No te tiene que dar un 1 a 1000 tampoco, ni a 10, ni a 5. No, no, no. Solamente que tú contemples que es una buena operación. Esta es una buena operación. Y si tú quieres saber qué pasó después, o sea, simplemente adelántalo. Y si esto se te da la vuelta, se te va en contra de tu operación, no pasa nada, ¿eh? Porque al final lo que tú tienes que concluir es, venga, en fin, lo que tú tienes que concluir es, si yo meto una operación acá, me voy a salir antes de la ruptura. Si no, tendría que estar esperando todo esto. ¿Me entiendes? Sí, es una cosa que yo hacía muy mal, que era que siempre iba a romper. Y era súper frustrante porque a veces rompe y otras veces se te devuelve con nada y se te No, va. o sea, Y acá si entras, se te devuelve, te sacan break-even. ya, dices, soy tonta porque tenía un montón. Sí, eso es una cosa que tú has repetido mucho, que yo me lo he puesto y también lo dice, que si entras en un buen punto de entrada puedes aguantarlo, pero si entras en continuación es una tontería porque no Ujú. tienes ningún tipo de margen. Me agrada que pienses así. Pues ya está. Yo lo que te digo es, tú vas a hacer la revisión de la acción de precio de cada uno de estos días de esta forma, con estos detallitos, con estas herramientas. Me voy al día siguiente.
Repito, vamos a las 12. A veces tú le vas a dar clic, ¿vale? Mira, a veces le vas a dar clic y no se te va a mover. Cuando no se te mueva, siempre ven a la parte inferior. Si tú miras que tienes este botoncito, hazle clic Vale. y ya te llevó, ¿ok? Acá Vale. tenemos algo similar. Claro, mínimo del periodo, primer periodo, periodo rojo, no se rompe, pero tampoco tenemos un retroceso tan profundo como el que tuvimos en el gráfico anterior, ¿verdad? Entonces, herramientas, línea vertical a las 10, empezando por allí. Si yo marco una línea vertical a las 10 y yo trazo una línea al mínimo de las 10, yo hubiera podido meter una operación aquí, ¿sí o no? Depende. Tú, ¿Usando cómo? si yo ¿Un solo... retroceso? ¿Un retroceso con esa expansión? No, o sea, me refiero a meter la operación justo donde está la lamparita, ahí. O sea, en este mínimo. De repente tú no lo ves posible y no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque estamos inicialmente acostumbrados a tener los mejores retrocesos o estamos inicialmente Vale. acostumbrados a proteger mínimos o máximos. Y yo acá estoy marcándote cualquier punto en medio del gráfico y diciéndote, puedes entrar. ¿Por qué? Porque lo que falta agregar a tu almacenamiento es la posibilidad de que tú puedas operar y proteger un mínimo de una vela de una hora, aunque la vela esté en formación. Y esto, te lo repetí en el ejemplo anterior, es la misma lógica del ejemplo anterior. Solo que en el ejemplo anterior tuvimos un retroceso más profundo. Acá tuvimos primera velita de un minuto de las 10. Velita, 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 pum, se termina el primer periodo y ya tienes los 10 primeros minutos de la vela de las 10. Eso es información. Y gracias a esa información, cuando el periodo azul empieza a formarse, velita, 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 pum, caída. Tú dices, yo puedo meter acá una operación, proteger el mínimo actual de la vela de las 10, porque si el precio cae y me supera ese mínimo, me está dando otra información. ¿Me entiendes? Primero lo vas a asumir así, conforme avances, te vas a ir dando cuenta que tú marcas ese nivel, pum, se supera, pum, se da la vuelta, pum, regresa, ¿me entiendes? Pero ahorita estás empezando, o sea, ahorita no saques conclusiones sobre lo que no has visto. Yo acá estoy sacando una conclusión sobre lo que veo. Veo que esta es la primera vela de un minuto de la vela de las 10. Tengo un movimiento alcista, se termina el periodo de color rojo, o los primeros 10 minutos de la vela de las 10. Tengo una contracción muy pequeña y puedo proteger este mínimo. No el mínimo de acá, me queda demasiado lejos, tendría un stop loss gigantes. Me meto allí, protejo el mínimo de la vela de las 10. Proteger un mínimo de una vela de una hora, aunque esté en formación, es muchísimo más relevante que proteger cualquier mínimo de un minuto. Esto es así. Vale. Estos son mínimos de un minuto. Y este es el mínimo de una vela de una hora. Repito, estos son mínimos de un minuto. Y este es el mínimo de una vela de una hora. El precio te puede romper los mínimos que están adentro de la vela de una hora. Pero no te debe de romper el mínimo de la vela de una hora. No te debe. No te digo que no vaya a pasar, va a pasar de repente. Pero no debe. Para que la operación sea buena. Para que, pues, ya entendiste. Ok, yo continúo. Si yo tomo una operación aquí, que ya la identifiqué, si yo quiero señalar el punto de stop loss, lo puedo hacer con este icono, en el triangulito, y le tomo foto, ¡pam! Y la descargo. ¿Sabes cómo descargar la foto, verdad? Vas a la camarita arriba y le das a descargar y ya. Y no lo he dicho todavía, pero me imagino que es como en TradingView, ¿no? Sí, como en Parece. TradingView vienes a esta camarita, creo, ¿no? Take a screenshot y le descargas y listo, ¿sí? Lo mismo. Entonces Vale. tú... Y luego cojo y comparo eso con la acción de precios de una hora, ¿no? O sea, No, 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 yo espérate, estaba como... espérate, no, 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 no te vayas para allá, no te vayas para allá. Esto lo vas a ver solo en un minuto. Vale. Solo un minuto. Me vas a buscar entradas con esta lógica. Yo quiero saber hasta dónde llega tu capacidad de lectura, de tu criterio, o sea, hasta dónde llegas tú para tener una epifanía, porque esto es una epifanía. Que yo Vale. diga, oh mira, yo puedo proteger ese mínimo y entrar acá cuando se va a acelerar, ¿no? Tú te puedes montar de esa manera. Repito,
Si tú quieres empezar una estrategia, crear un modelo que te exija a ti, sí o sí, esperar retrocesos profundos, lo primero es que tú tienes que mirar toda la acción de precios de un año al menos para que tú entiendas que los retrocesos profundos no son frecuentes. O sea que de 200 días en un año que tú tienes para operar, un retroceso profundo solo se te va a presentar 40 veces en un año. ¿Entiendes? Y ya está. Y van a ser 40 que sí van a funcionar. Habrán otros 40 que no te funcionen. ¿Me entiendes? Pero tú con esos 40 de los 200 días que hay en el año, tú tienes que ser rentable. Así como, por ejemplo, que yo mire esto le sirve a una persona que quiere operar retrocesos cortos. ¿Me entiendes? Que yo mire esto le sirve a una persona que quiere proteger mínimos de velas de una hora que recién se están formando, porque la vela de las 10 todavía no ha acabado. ¿Me entiendes? Está ahí formándose. Entonces, la persona que quiera aplicar esta lógica se va a dar cuenta que esto funciona 50 veces en un año. ¿Entiendes? Pero que tú sepas que funciona 50 veces en un año, te hace interiorizar mejor la pérdida. Porque si tú pierdes un día, tú sabes que, ok, perdí, no pasa nada. Ahorita me llega la siguiente. ¿Me entiendes? Esta es la primera entrada que puedo yo ver. Es una entrada que yo puedo inclusive decir, esta es la primerita vela de las 10. Hay un bici, se interrumpe, entra, sale, no se llenó. Este sí se puede llenar, aunque eventualmente el precio cae y no lo cubre, no lo tiene que cubrir, si no lo cubre mejor. Pero de allí también nace el criterio de entro aquí, protejo aquí, porque tengo un bici abierto. Aquí en la parte inferior podría decir que tengo uno muy pequeñito, entre mechas, pero no lo voy a marcar ahora. Tengo movimiento alcista, se me rompe este máximo, lo voy a marcar. Se me rompe este máximo. ¿Cómo se rompe? Se rompe con un bici, inmediatamente se rompe, se interrumpe el movimiento, se interrumpe el bici, que es el desequilibrio. Nace otro, interrumpe, contrae, entra, continúa subiendo. Pero tú date cuenta de la lógica. Cuando este máximo se rompe, todo lo que hay por encima empieza a estar en desequilibrio. Conforme el precio va equilibrando y equilibrando y equilibrando, y me refiero a esto, conforme sube, genera desequilibrio. El precio cae, debería llegar hasta este máximo para equilibrar. Pero como no llega y sigue subiendo, entonces el equilibrio ahora está entre este máximo y este mínimo. Y como hay equilibrio, sell side delivery, buy side delivery, ¿tú lo entiendes? Cae, rebota, cae, rebota. Entonces, si tú entiendes como el concepto de equilibrio, tú vas a meter compra, 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 ¿me entiendes? Porque hay cosas que tienen que pasar para que la dirección cambie. Y si hay cosas que tienen que pasar para que la dirección cambie, eso quiere decir que, o sea, si tú priorizas lo que no ha pasado, te vas a quedar mirando. Pero si tú priorizas lo que está pasando, tú vas a operar. Y si operas y tocas un stop loss, eso es lo que no había pasado. Por eso ahora tu atención la pones en lo que ahora sucedió. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi primera operación puede ser negativa, mi segunda operación puede ser negativa, porque yo estoy operando en función a lo que está pasando, no a lo que no ha pasado. Y este es un pensamiento que una persona puede compartir o no, porque hay personas que operan con una estrategia y ellas esperan a que lo que dice su estrategia suceda. ¿Me entiendes? Y pueden estar semanas sin operar. Y eso no está mal. Pero yo puedo, digamos, puedo solventar el problema de operar más seguido con un sistema de gestión que haga que no quemes tus cuentas. ¿Por qué? Porque si yo voy a exponerme a operar 3, 4, 5, 6, 7 veces en un día, yo necesito un sistema de gestión o una matemática que a mí me permita durar en el juego. Porque si yo meto 7, mi cuenta es de $7,000 y meto 7 operaciones de 1,000 y pierdo todas, se quema mi cuenta. Entonces, ¿qué matemática debería yo utilizar para operar 7 veces en un día, por ejemplo? Por ejemplo, sin quemar mi cuenta. Eso no... meter 7 operaciones es una exageración también, pero se puede. Yo lo he hecho. Y de hecho, esa
ha sido la manera en cómo estuve 10 meses sin perder. Yo llegué a estar 10 meses sin perder un día. Sí perdí operaciones, pero operaba tanto que por lo menos lograba terminar el día en cero. Y ya con eso yo estaba tranquilo. Entonces acá yo puedo decir que tengo otro parcito de operaciones por el concepto de equilibrio que surge después de una ruptura. ¿Vale? Y listo, ahí se acaba. Porque si yo meto un trade acá, ese trade sería muy corto. Siempre ponte la herramienta ahí, ese sería el stop loss, debajo del equilibrio. ¿Me explico? Y el ratio no seas tan avara. Ok, listo. Vámonos al día siguiente. Otro día, si quieres empezar a filtrar rápido, mi sugerencia, ponte una línea vertical a las 10, pero solo a las 10, solo a las 10, porque tengo estudiantes que le ponen línea a las 9, 10, 11. Yo lo he hecho también, ¿eh? Yo lo he hecho también. Pero si tú quieres empezar algo tranquilito, solo a las 10, pones tu línea vertical y acá de qué nos damos cuenta, mira, que el precio no me rompió el mínimo de la vela de las 9 de la mañana. Este es el mínimo de la vela de las 9 de la mañana. ¿Se entiende? Sí. Y si no, vamos a colocarnos otra línea vertical. Ahí lo puedes ver mejor. Mínimo de la vela de las 9 de la mañana. Eso quiere decir que ese fue un punto de stop loss no tocado, no alcanzado. Si ese es un punto de stop loss, ¿vale? Dame un segundo. Dame un segundo. Si este, si este es el punto de protección que radica en una vela de una hora, no te olvides de la segunda pregunta, que es parte de la segunda fase, ¿no? ¿En qué contexto yo puedo proteger un mínimo de una vela de una hora? En este caso, este es un contexto en el que la vela de las 9 ya había terminado. ¿Me explico? Ese contexto luego se estudia, lo vamos a estudiar juntos, pero se estudia en temporalidad, o mejor dicho, con dos temporalidades en el gráfico, o sea, un minuto a la izquierda, una hora a la derecha. Pero a ti lo único que te interesa en este momento y en esta primera etapa es identificar esos detallitos. ¿Me entiendes? Vale. Que tú digas, ah, ok, esto tiene sentido, yo puedo proteger el mínimo de una hora. Perfecto. Si aplico la lógica de los últimos dos ejemplos, eso quiere decir que yo acá puedo. Espero los 10 primeros minutos de la formación de la vela de las 10. Y si la vela de las 10 va a ser alcista, eso quiere decir que va a expandir. ¿Entiendes? Entonces, tengo detalles. Termina el periodo y yo puedo meter compra aquí. Pero es una lógica. ¿Me explico? Es la misma pauta que te he explicado en los dos ejemplos anteriores. En los 10 primeros minutos se te forma o el mínimo o el máximo de la vela de las 10 y luego el precio expande. La pregunta que te surgiría en este momento es, pero ¿cómo sé si en esos 10 minutos es el mínimo o es el máximo? ¿Me entiendes? ¿Cómo sé cuál protejo? Eso sería... Es contextual y no lo puedo determinar solamente con un minuto. Por eso hay que ver dos temporalidades. Pero aquí no te agobies por no saber si debiste proteger el máximo o el mínimo. Déjate, acóplate, mejor dicho, a la acción de precio que ves aquí. Si yo miro que acá el precio retrocedió, o sea, tienes la apertura y ni siquiera para decir que en la apertura tuvimos una ruptura de máximo, sino que apertura de la vela de las 10 y empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Se contrajo antes de romper el mínimo de las 9. Entonces, sobre esos inputs es que vamos a asumir, repito, nuevamente, si el precio está acá, así te traces desde este mínimo a este máximo, o desde este mínimo a este máximo, siempre vas a caer en el máximo. ¿Me entiendes? Entonces, primer punto de anclaje, el máximo, ya está. Y puedes irte hasta este mínimo, que es el mínimo actual. ¿Se entiende? Sí. O te puedes ir hasta el mínimo de la vela de una hora anterior. ¿Se entiende? Sí. Al final, las conclusiones que vas a sacar entre una matriz y otra son o no son relativamente similares. Sí. Exacto. Son prácticamente iguales. Exacto. Entonces, con que uses una es más que suficiente. De aquí te das cuenta de que tú tienes movimiento alcista que lleva el precio a premium de ese rango de contraste, pequeña contracción, un mínimo en descuento que genera narrativa alcista. ¿De qué?
ruptura de máximo, llenado de CIBI. ¿Sí lo ves? Sí, Ruptura de máximo, llenado de CIBI. Si el precio retrocede, no te digo que protejas allí. Puedes proteger abajo. Venimos acá, puedes meter la operación aquí. ¿Cuál sería tu punto de entrada, tu narrativa para entrar? Porque hablemos de la tercera regla. Márcate todo el Fair Value Gap si quieres. Y si el precio cotiza por encima del Fair Value Gap, lo convierte en soporte. ¿Se entiende? Entonces, vale. cotiza por encima, regresa al Fair Value Gap, entras allí. Estoy hablando de forma hipotética. Puedes proteger acá directamente y puedes ir a favor de la expansión de la vela de las 10. Repito, no te agobies por el ratio. El ratio es algo que vamos a estudiar después y también lo vamos a hacer con contexto en temporalidad mayor. Pero acá lo que yo estoy haciendo es encontrar operaciones en un minuto, solo con la narrativa de un minuto. Pero con detallitos, las líneas verticales, los máximos y mínimos de las velas de una hora, los máximos y los mínimos de los periodos de Vademecum, ¿se entiende? Sí, vale, yo había empezado del revés, básicamente. Entonces he Y era empezado muy poco. operando y no. No, Entonces, había ¿dónde? empezado analizando temporalidades muy altas. Y es verdad que cuando llegaba a la de un minuto era como, ¿y cómo aplico lo de un día ahora a un minuto? Si estoy ahí, porque si está cerca de un nivel, vale, pero me costaba la vida. Y es verdad que, bueno, que haciéndolo del revés, mirando un minuto y luego intentando buscar la lógica en otra temporalidad, sobre todo porque luego cuando operas en esta temporalidad, es que te tienes que acostumbrar a ver las de un minuto. Exacto. Pues eso es precisamente lo que tienes que hacer. Podemos irnos a otro día. Y yo, por ejemplo, puedo hacer a veces las cosas un poquito más rápido. Veo que este mínimo no se rompió y es el mínimo de la vela de una hora anterior. Tengo que verlo, ok. 10 primeros minutos, la caída, ¿vale? Si no se rompe este mínimo va a empezar a subir y decido buscar o mapear, backtestear una compra porque miro este movimiento alcista y quiero saber qué es lo que permite que se genere. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso quiere decir que yo acá hubiera podido hacer esto. Un tipo de setup mínimo de la vela de las 9, máximo del primer periodo de Vademecum. No es un patrón, pero es algo que puedes aplicar. Ahí está. Y hubieras podido entrar acá. Si entras acá, proteges el mínimo de la vela de una hora anterior, esperando que el precio contraiga en la vela de las 10. Porque la vela de las 10 al final es una vela de contracción. ¿Y por qué digo que es una vela de contracción? Porque si yo me foco en la vela de las 11, la vela de las 11 es una vela bajista. ¿Lo notas? Abre acá, cierra acá. Es una vela bajista, con una mecha enorme en la parte inferior. Si no lo ves, me voy a una hora. Ahí lo ves. La vela de las 10 es una vela de contracción, la vela de las 11 es una vela con una mecha inferior. Y digamos, si tú realmente desarrollas esa habilidad de entender las estructuras en temporalidades menores, ya no necesitas ir a una hora porque ya estás viendo cómo es la vela. Claro, eso es algo que sí o sí tienes que desarrollar. Es como un cantante que se imagina las notas, no las tiene que cantar. Se imagina cómo son, cómo suenan en su cabeza, ¿no? Igual aquí. Si yo decido no colocar una operación aquí porque me espero, veo que cae un poquito más y luego ¡buah! En esta contracción puedo entrar de nuevo. Porque estoy usando este rango. Es un rango, el mínimo de la vela de una hora anterior, el máximo del primer periodo de Vademecum. Listo. Listo. O sea, mientras tú tengas una respuesta, es lo que te dije hace rato, el sustento, el fundamento para meter una operación es válido. Mientras tengas esa respuesta. Entonces acá lo que yo miro, quito esto, marco este bici, ves ahí que no se llena, sí, entonces yo puedo decirme, ¿no? Este mínimo, que es el más bajo, acuérdate que esta es la lógica del primer ejemplo, primer mínimo del primer periodo que no se rompe, y siempre para setups en compra, ¿no? ¿De qué depende que sea un setup en compra, en venta, de lo que sea? Del contexto de temporalidad mayor.
No es que tú has empezado mal, has empezado bien porque tú te sabes marcar niveles. Pero este es un ejercicio complementario. ¿Me entiendes? Acuérdate que tú tienes dos problemas. Primero, el de proyección. Si tú no sabes proyectar, por las puras, es esto, es en vano. Tienes que saber proyectar. Segundo problema, entradas. Aquí estamos viendo entradas. Entonces, yo en el módulo de teoría enseño a proyectar. Enseño desviación estándar, mira que si no se llena el bici va a subir, tal, 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 tal. Y te tengo que ver proyectar. Por eso, yo sugiero que te agendes una clase para que tú primero proyectes solo en una hora. Solo en una hora. Vas a proyectar solo en una hora. Te pones el gráfico líder. Bueno, esto ya me lo entendiste porque estoy buscando el setup en compra. Van a haber días en donde hayan dos setups, tres setups. Sí, a mí me basta con que encuentres uno. No quiero que encuentres 8000. Que encuentres uno y ya está. Si ese setup tú lo encuentras en estos dos primeros periodos, suficiente. No necesito más. Pero si tú no ves un setup en esos dos periodos, lo buscas en estos dos. ¿Me entiendes? Vale. De preferencia, las operaciones, cuando esto es solamente una sugerencia en base a mi experiencia, no es una regla. Y esto de hecho yo lo menciono en el canal de YouTube porque tengo una lista que se llama Hablemos de Trading con Acá Traders. Y ahí yo explico a Demecon. Pero yo qué sugiero. Cuando FX Replay nace, en FX Replay no había este indicador que te marcaba los 4 periodos. En FX Replay había un indicador que te marcaba 3 periodos. ¿No? El cuarto ya yo no lo marcaba. Pero recuerdo que como yo siempre veía 3 periodos, yo llegué a una conclusión con este tercer periodo. Y en esa lista en YouTube yo digo en una clase, en el tercer periodo tengan cuidado de operar, o de preferencia no lo operen, porque es el cierre de la vela de las 10. En los últimos 10 minutos de una vela de una hora, puedes tener un retroceso o puedes tener una reversión. En esos últimos 10 minutos. Así como también el precio se puede mega acelerar, ¿no? Pero si ya expandió en esos 10 minutos, mira la condición, ¿no? Si ya expandió en esos 10 minutos, o te revierte o te jala. Entonces tú no quieres, digamos, tener una operación $5000 y que se te devuelva la mitad, ¿no? ¿Me explico? Entonces, en esa lista yo hablo acerca de que hay que tenerle cuidado a este periodo, pero para operar. Si tú metes una operación a las 10:30, o sea, a la mitad del periodo azul, y te llega el periodo amarillo, déjalo que corra. Déjalo correr, ¿me entiendes? ¿No? Porque tú has metido tu operación con la perspectiva, la proyección de que expanda. Y esa expansión se puede generar acá. Pero si no has metido ninguna operación, entonces mi sugerencia en base a mi experiencia es espera. ¿Me entiendes? No te estoy diciendo no metas trades, pero espera, porque lo vas a tener que backtestear y tu criterio va a ser diferente al mío. De repente tú empiezas a mirar 8000 operaciones en ese periodo y te va bien. ¿Me entiendes? Pero yo te hablo en base a lo que yo pude ver, lo que yo pude descubrir, porque estas cositas que yo pude ver, que yo pude descubrir, estas epifanías, descubrimientos, como tú lo llames, tú también lo vas a tener que hacer. Entonces, o encuentras la operación en los dos primeros o encuentras la operación en los dos segundos. Si metes la operación, si encuentras una operación que se da en este periodo, no hay problema, la puedes mantener. Si no hay ninguna operación, estudia esta acción de precio. No te estoy diciendo opera, acuérdate, vas a primero mirar, no te olvides. De hecho, en tu plataforma de Hotmart hay un módulo que se llama especialización, análisis, interpretación y lectura. Si tú tienes tu plataforma ahorita, ese módulo es muy bueno. Hay como unas 25 lecciones allí. Y esas lecciones son de especialidad ya. Esas clases son como la clase que te acabo de dar ahora. Y en una de esas clases enseño, aprende a buscar modelos de entrada. En la formación VIP, si tú entras a la formación VIP, ahí también sale, aprende a buscar modelos de entrada. Siempre está así como modelos de entrada, modelos de entrada. Vale, Y es similar a lo que yo te estoy enseñando aquí ahora. vale. Repito, una siguiente clase sí o sí tiene que ser para evaluarte la proyección. Porque si tú no sabes a Vale. dónde va a ir el precio, solamente estás marcando niveles y estás adivinando. ¿Me entiendes? Y si sientes que es así, entonces te pones el gráfico en una hora
y en una hora me dices, ok Ángel, si este CIBI no se llena, el precio me va a llegar al último precio cotizado. Entonces tú empiezas a avanzar y cayó al último precio cotizado. Sí. Sí, ¿no? Y si eres capaz de hacer eso, no te digo que aciertes todas. Porque cuando el precio llega acá, o sea, ya te llegó un target, ¿vale? No es como que, a ver, no es como que inmediatamente haces otra proyección. ¿Me explico? No hagas una proyección inmediatamente después. Cuando el precio te llega a un nivel, espera. Esperamos un poquito de información, que se mueva un poquito más y acá, por ejemplo, ya puedo darte otra proyección. ¿Por qué? Porque inmediatamente llegó, reaccionó, regresó al equilibrio y sale una vela que me cubre el CIBI. Entonces yo aquí ahora puedo decir, si el precio no me rompe este mínimo, va a llegar a un siguiente nivel. Pero como no tengo ningún nivel hacia arriba, a menos que lo tenga, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Se te ocurre algo? Esperar. No, puedes trazar una desviación estándar. Entonces, las desviaciones estándar yo las trazo al swing del breaker. Y para mí un swing del breaker puede ser esto. Dame un segundo. Ruptura de mínimo, ruptura de máximo. Y eso yo lo enseño en la mentoría de estructura. Entonces, yo vengo aquí. Digo, si no se rompe este mínimo, no está tan lejos tampoco, ¿eh? Porque eso quiere decir que yo me permito que retroceda. Si no me rompe ese mínimo, va a llegar a la segunda desviación. Está muy cerca. Podría sacar desviaciones más extensas desde un día, por ejemplo, ¿no? Empiezo a avanzar. Ah, ya, listo. Entonces, como llegó a la desviación 2, yo quito esto y hago mi análisis. A ver, ¿yo hubiera podido realmente operar eso? Si yo hubiera protegido este mínimo, eso quiere decir que yo hubiera tenido que trazar un Fibonacci y el precio nunca me hubiera caído a descuento. ¿Me entiendes? Porque la desviación 2 estaba acá, estaba ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, una cosa es que aquí tú te das cuenta de lo siguiente, que tú puedes saber a dónde va a ir el precio, pero no necesariamente vas a participar de esa operación o de ese movimiento. ¿Entiendes? Y esto se resuelve con proyección. Nadie enseña esta mierda. O sea, a la gente le gusta ir en los cursos, soporte, resistencia, mira que Me acá. cuesta muchísimo ver lo de las desviaciones estándar. O sea, no me cuesta mucho, me cuesta saber qué swing del breaker elegir. Mándame fotos. Vale, Mándame fotos porque no tengas duda. no es tan Vale. difícil, la verdad. Mira, la gente dice, soporte y resistencia. Sí, claro, mira, aquí un soporte, aquí una resistencia, aquí una resistencia, y acá va a funcionar eso. Ya. Pero el detalle es, ¿y cuándo va a funcionar? ¿Me entiendes? ¿Y cómo sé cuándo se va a romper y cuándo? Hay gente que es rentable así, pero tienen muchos años detrás, ¿me entiendes? Entonces, yo lo hago interesante, pero lo hago práctico. Ahora, nuevamente, ¿no? Si mi objetivo era que esté allí, no tengo que tener las desviaciones siempre. Pero lo que puedo hacer es, a ver, que surge información. Empiezo a avanzar. Un segundo, espérame. Un segundo, un segundo. Ahí está. Empiezo a avanzar. Y yo lo que miro es, ok, acá nuevamente contrae. No me rompe este mínimo. Voy aquí a trazar esta línea. Y acá se me forma otro bici y se me rompe el máximo. Y yo digo, oh, eso quiere decir que este bici sí se puede llenar porque está en premium, ¿verdad? O sea que el precio igual y me puede retroceder lo que quiera, pero no me tiene que romper este mínimo de acá que no se rompió, ¿verdad? Si has llegado al módulo, sabes que eso es una garantía. Entonces, si no me lo rompe, va a seguir subiendo. Entonces yo acá miro otro swing del breaker. Ruptura de mínimo, ruptura de máximo, ¿sí? ¿Entiendes? Rompe mínimo, rompe máximo, eso es un swing del breaker. Entonces yo vengo acá, trazo esto, pongo la desviación estándar y digo,
Si no me rompe este mínimo, me va a llegar o a la primera, bueno, a la primera porque todavía no la llega, no la ha alcanzado. Puede llegar en una vela, llegó en una vela, ¿me entiendes? Pero la información que yo necesitaba, ¿cuál era? La información que yo necesitaba era que al menos este desequilibrio se interrumpa, ¿me entiendes? Y nuevamente llego a la conclusión, yo allí no hubiera podido operar, está clarísimo, no tengo que ni marcarme Fibonacci ni nada, pero yo sí sabía dónde va a ir el precio. Y esto es lo único que me tengo que demostrar a mí mismo, que yo sí sé a dónde va a ir el precio y que eventualmente voy a poder participar de algunas operaciones. Como ya llegó a mi target, porque ese era el target más cercano, yo puedo dejar una línea allí, pero no puedo, ya, ahora va a llegar a la siguiente. No, relájate, ¿me entiendes? Eso es lo que hacen algunos estudiantes. Quito esto y empiezo a buscar narrativa. ¿La narrativa cuál es? La narrativa está compuesta por inputs, ¿vale? ¿Son cuántos inputs? ¿Cuánto input? ¿3? 8. ¿8? Son 8 inputs. ¿Te acuerdas cuáles son? Esos están en el módulo de teoría. No sé si ha llegado a ese módulo de teoría, lógicamente. Sí, sí, me la he visto entera, pero Ya. me he visto tantos No, vídeos. se te puede haber pasado. Mira, son 8 inputs. Tenemos 4 de desequilibrios y 4 de rupturas. ¿Te acuerdas? Ahora sí. Se rompió un máximo, se rompió un mínimo, no se rompió un máximo, no se rompió un mínimo. Eso es lo que, Se vale, llenó un sí. CIVI, se llenó un BICI, no se llenó un CIVI, no se llenó Sí, un... no sé. Ok. Vale. Ahí están los 8. Pero de los 8, hay 4 alcistas y 4 bajistas. Los 4 alcistas se llenó CIVI, no se llenó BICI, se rompió un máximo, no se rompió un mínimo. El máximo se rompió. Esa clasificación tú la tienes que tener sí o sí, ¿eh? Y eso está en la primera clase del módulo de teoría y fórmulas RC. Solo la primera clase. 4 inputs bajistas. Se llenó BICI, no se llenó CIVI, se rompió mínimo, no se rompió máximo. Ahí están tus 4 inputs bajistas. Tienes que repasar los inputs. Porque si no miras inputs, estamos perdidos. Bueno, yo sigo con el tema de la proyección, que esto es algo que necesito que hagas. Vas a mirarte la clase 1 y la clase 2 del módulo de teoría de nuevo, porque ahí está el cómo lo vas a hacer. Y de preferencia vas a YouTube, vas a ir a la lista de reproducción de HTA, Hablemos de Trading con AgaTraders, y te vas a mirar el episodio 42. Solamente haz eso, me avisas cuando lo hayas terminado y ya podemos continuar. Pero repito, si en esa próxima clase no sabes aún proyectar, yo lo hago, así como lo estoy haciendo en este momento. ¿Me entiendes? Vale. Repito, cuando el precio llega a un target, necesitas inputs. Entonces, en este caso, yo solamente tengo una vela. Si yo, por ejemplo, ahí ya tengo un input, se me formó un bici y se interrumpió. Si no se llena, va a seguir subiendo. ¿No te parece? Pero ¿a dónde sería la pregunta? Entonces vuelvo a utilizar las desviaciones. Como ya tengo un input, y eso quiere decir que lo puedo condicionar, empiezo a avanzar. ¿Te diste cuenta? O sea, si no se llena, va a seguir subiendo, claro, a la siguiente desviación, listo. Llegó a la siguiente desviación, listo. Esta velota, ¿qué es? ¿Cómo se le llama? En mi lenguaje, sobre mi metodología, a eso yo le denomino un reset en la narrativa. Y esto es algo que también has escuchado. Si esto es un reset en la narrativa, o sea, yo puedo perfectamente haber dicho, si no llena el bici, va a llegar a la segunda desviación. Ya llegó. Pero eso es un target. Y después de que llega el target, espero narrativa. Y acá puedo seguir. Ah, mira, acá se formó un Fair Value Gap. Entonces yo te señalo el Fair Value Gap. ¿Vale? Ahí está. Y acá te puedo condicionar, pero rapidito. Muy simple. Yo les enseño a todos los estudiantes a que tengan dos planteamientos. Siempre. Mira, si este bici no se llena, va a cubrir el CIVI. Si este CIVI no se llena, va a cubrir el bici. Eso es lo único que tú necesitas saber. ¿Me entiendes? O sea, no estás apostando. Acuérdate, tú quieres aprender. No quieres tener razón, quieres aprender. Si se cubre uno o se cubre otro, eso tiene propósito, eso es por algo. Eso no va a pasar porque sí, ¿ok? Eso tiene, repito, es por algo. Aquí yo no necesariamente pretendo tener razón, porque yo sé que si este CIVI no se llena, el retroceso va a ser más profundo. Y si va a ser más profundo, hay otros puntos que se van a ir a visitar. Como por ejemplo, es muy fácil que se vengan a romper estos mínimos.
porque ya tengo un CBM Premium que sustentaría una tendencia bajista. ¿Te das cuenta cómo mi mente va atando Ya. todo? O sea, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y esto es una película porque empiezas a avanzar y dices, ah, mira, no se cubrió, sustento de tendencia alcista, se fueron a romper los mínimos. Está fácil, ¿no? Claro, yo, perdona, tengo 9 años encima, pero te los estoy poniendo acá en una clase de 1 hora. Así de guapo es esto. Hermoso. ¿Qué te parece? Bien, De puta adivino. madre, ¿no? Te parece adivino.